Las serpientes son algunos de los depredadores más exitosos y especializados de nuestro planeta, verdaderos maestros del sigilo y la letalidad. Han conquistado casi todos los entornos imaginables, prosperando en densas selvas tropicales, desiertos abrasadores, altas cadenas montañosas e incluso el vasto y abierto océano. Cada especie ha desarrollado adaptaciones únicas para sobrevivir y cazar en su hábitat particular. Estos increíbles reptiles aparecen en casi todos los continentes, lo cual es realmente un testimonio de su asombrosa capacidad de adaptación y supervivencia. Por ejemplo, la víbora de Gabón acecha en el suelo de la selva africana, mientras que la serpiente marina de vientre amarillo patrulla los arrecifes tropicales. Su diseño simple, pero altamente efectivo, les ha permitido convertirse en maestros de su mundo. Su cuerpo alargado y sin extremidades les permite moverse silenciosamente y acceder a lugares donde otros depredadores no pueden llegar. Desde la diminuta serpiente de hilo, que se desliza entre granos de tierra en busca de insectos, hasta la gigantesca anaconda, capaz de emboscar a presas tan grandes como un caimán, las serpientes han perfeccionado el arte de la caza a través de la diversidad de tamaños y estrategias. Sus vidas son una búsqueda constante de alimento y han desarrollado un arsenal de tácticas increíbles para asegurar su próxima comida. Algunas, como la mamba negra, dependen de la velocidad y la precisión, mientras que otras, como la boa constrictora, utilizan la fuerza bruta para sofocar a sus presas. Durante millones de años estos animales han estado evolucionando hasta convertirse en las máquinas de matar perfectas. La evolución ha dotado a algunas especies de colmillos huecos para inyectar veneno, mientras que otras han desarrollado mandíbulas increíblemente flexibles para tragar presas enteras. Son vertebrados, lo que significa que tienen una columna vertebral, pero su anatomía es bellamente minimalista. Su esqueleto flexible, vértebras, les permite enrollarse, trepar y nadar con una agilidad sorprendente. Han eliminado todo lo que no necesitan, lo que resulta en una forma aerodinámica que está diseñada para el sigilo y la eficiencia. Algunas, como la serpiente látigo, pueden moverse casi imperceptiblemente entre las ramas, mientras que las serpientes excavadoras se deslizan bajo tierra con facilidad. Ya sea que se deslicen silenciosamente por la maleza, trepen árboles con increíble agilidad o naden con gracia por el agua, su movimiento siempre es intencional y preciso. La serpiente voladora, por ejemplo, puede planear de un árbol a otro, mientras que la serpiente marina utiliza su cola aplanada como aleta. Esta increíble adaptabilidad es el secreto de su éxito global, permitiéndoles encontrar un nicho en los ecosistemas de todo el mundo y competir con otros depredadores superiores por los recursos. Algunas serpientes, como la cobra real, incluso cazan a otras serpientes, ocupando la cima de la cadena alimenticia. Su enfoque silencioso y paciente de la caza los convierte en una fuerza formidable en el reino animal. Muchas especies, como la víbora de Foceta, permanecen inmóviles durante horas, esperando el momento perfecto para atacar con una velocidad relámpago. La gran variedad de serpientes es alucinante. Existen especies arborícolas, acuáticas, terrestres y subterráneas, cada una con adaptaciones únicas para su modo de vida. Hay más de 3.000 especies diferentes, cada una de ellas adaptada de forma única a su entorno y a su presa preferida. Algunas, como la serpiente nariz de cerdo, usan su hocico especializado para excavar, mientras que otras, como la serpiente de cascabel, emplean órganos sensoriales para detectar el calor de sus presas. Algunas son expertas en camuflaje, mezclándose tan perfectamente con su entorno que se vuelven prácticamente invisibles.
La víbora de Gabón, por ejemplo, se confunde con la hojarasca del bosque, esperando a que una presa desprevenida pase cerca. Otras usan colores brillantes y llamativos como advertencia a posibles amenazas, anunciando su naturaleza peligrosa. La serpiente coral, con sus bandas rojas, amarillas y negras, es un claro ejemplo de aposematismo. Son un grupo diverso que va desde las inofensivas culebras de jardín que podrías encontrar en un jardín hasta las mortales víboras y cobras que infunden respeto. Cada una ha desarrollado métodos únicos para capturar y someter a sus presas. Sin embargo, cada una comparte un objetivo común: la supervivencia. Desde el momento en que emergen del huevo, las serpientes deben valerse por sí mismas, perfeccionando sus habilidades de caza desde el primer día. Están impulsadas por antiguos instintos para cazar, comer y reproducirse, asegurando que su linaje continúe en un mundo lleno de desafíos. Algunas especies, como la pitón, pueden pasar meses sin comer después de una gran comida, mientras que otras cazan activamente todos los días. Este ensayo te llevará a un viaje al mundo de estas fascinantes criaturas, explorando sus adaptaciones más extraordinarias y sus estrategias de caza más sorprendentes. Exploraremos las 10 tácticas clave que las convierten en asesinos tan perfectos, desde el uso de veneno neurotóxico y hemotóxico hasta la constricción y el camuflaje extremo. Veremos cómo sienten su entorno con lenguas bífidas, cómo cazan a sus presas con precisión mortal y cómo logran tragar animales mucho más grandes que ellas gracias a sus mandíbulas flexibles y su piel elástica. También conoceremos algunas de las serpientes más famosas y especializadas de todo el mundo, desde la cobra real que se alimenta de otras serpientes, hasta la víbora de la isla de la punta de Lanza Dorada, una de las más venenosas del planeta. Al final, tendrás una nueva apreciación por estos animales a menudo incomprendidos y el papel fundamental que desempeñan en el mantenimiento del equilibrio de la naturaleza, regulando poblaciones de presas y sirviendo como alimento para otros depredadores. Así que, sumerjámonos y descubramos los secretos de estos supervivientes definitivos, explorando las maravillas de su biología, sus tácticas de caza y su asombrosa diversidad. ¿Qué convierte a una serpiente en una maestra del sigilo absoluto? Cada aspecto de su anatomía y comportamiento ha evolucionado para maximizar la discreción y la eficacia en la caza y la supervivencia. Lo más evidente es lo que no tienen: patas, orejas externas y párpados. Esta ausencia elimina cualquier elemento que pueda delatar su presencia, permitiéndoles moverse sin hacer ruido ni reflejar luz. El diseño minimalista de su cuerpo, liso y aerodinámico, reduce la fricción y facilita el deslizamiento silencioso. Su piel, cubierta de escamas, no solo protege, sino que también ayuda a disipar reflejos y a camuflarse entre sombras y texturas naturales. Bajo la superficie, su cuerpo es un tubo largo y flexible de músculo, envuelto alrededor de un esqueleto extraordinario. Las escamas ventrales, especialmente adaptadas, se enganchan sutilmente en las irregularidades del terreno, permitiendo un avance controlado y casi imperceptible. Una serpiente puede tener entre 200 y más de 400 vértebras, cada una articulada para permitir movimientos precisos y fluidos. Esta estructura les otorga una flexibilidad asombrosa, esencial para el sigilo. Gracias a esta flexibilidad, pueden doblarse, girar y enroscarse en formas que les permiten ocultarse en grietas, entre raíces o bajo rocas,
desapareciendo a la vista de presas y depredadores. Su esqueleto y musculatura permiten varios modos de locomoción: el deslizamiento lateral, el movimiento concertina, la locomoción rectilínea y el movimiento en acordeón. Cada técnica se adapta al entorno, ya sea para avanzar sigilosamente sobre hojas secas, trepar árboles o nadar sin ser detectadas. Las serpientes perciben el mundo de una manera única, optimizada para el sigilo. Sus sentidos están afinados para detectar presas y peligros sin exponerse. Sin oídos externos no captan los sonidos del aire, pero esta carencia es una ventaja, nada sobresale de su perfil, y pueden acercarse a su objetivo sin ser oídas. Perciben vibraciones a través del suelo, detectando movimientos lejanos. Esta sensibilidad les permite anticipar la presencia de presas o amenazas sin necesidad de exponerse. La mandíbula transmite estas vibraciones directamente al oído interno, funcionando como un radar de proximidad que les advierte de cualquier movimiento cercano. Así pueden permanecer inmóviles y ocultas, esperando el momento exacto para atacar o escapar. Sus ojos, sin párpados, permanecen siempre abiertos. Esto les permite vigilar constantemente su entorno sin perder detalle. Una escama transparente, llamada espectáculo, cubre y protege cada ojo, manteniéndolos limpios y listos para captar el más mínimo movimiento. Esta mirada fija, ininterrumpida, es esencial para detectar presas o depredadores, incluso en condiciones de poca luz o entre la maleza. El olfato es su sentido más refinado. La lengua bífida actúa como un detector de partículas, recogiendo información química del aire y del suelo. Al mover la lengua hacia adentro y hacia afuera, recogen partículas de olor, incluso rastros imperceptibles para otros animales. Cada movimiento de la lengua es una exploración del entorno, una búsqueda de señales químicas que revelan la presencia de presas, depredadores o parejas potenciales. La lengua deposita estas partículas en el órgano de Jacobson, un centro sensorial especializado que analiza y decodifica los olores, creando un mapa tridimensional del entorno. Este sistema les permite rastrear presas con una precisión asombrosa, siguiendo rastros invisibles a través de la vegetación, la arena o el agua. La lengua bífida les permite comparar la intensidad de los olores en cada punta, determinando la dirección exacta de la fuente, como una brújula química. Así pueden oler en 3 dimensiones, navegando por un mundo invisible para la mayoría de los seres vivos. Algunas especies han desarrollado un sentido aún más extraordinario, la detección térmica. Las víboras de fosa, algunas boas y pitones, poseen órganos sensibles al calor en sus rostros. Estas fosas pueden captar la radiación infrarroja emitida por cuerpos calientes, permitiendo a la serpiente ver el calor de sus presas, incluso en la oscuridad total. Un ratón o un ave se convierte en una silueta luminosa en la percepción de la serpiente, destacando entre la penumbra del entorno. Esta visión térmica les permite calcular la distancia y la posición exacta de la presa, incluso si está oculta bajo hojas o en la oscuridad. El ataque es rápido, preciso y letal, guiado por una combinación de sentidos que hacen de la serpiente un depredador invisible e implacable. Así, en la penumbra de la noche o entre la maraña del bosque, la serpiente se convierte en el asesino perfecto, invisible, silenciosa y siempre lista para atacar desde las sombras. En el vasto mundo de las serpientes, una de las tácticas de caza más sofisticadas y temidas es el uso del veneno,
Esta estrategia ha evolucionado durante millones de años, perfeccionándose generación tras generación, para convertir a las serpientes en depredadores letales y eficientes. Las serpientes venenosas, como las cobras, las víboras y las mambas, han desarrollado un arma química compleja que administran a través de colmillos huecos y especializados. Estos colmillos son el resultado de una evolución adaptativa que les permite inyectar veneno de manera precisa y profunda en sus presas. El veneno de serpiente es mucho más que una simple toxina. Es una mezcla sofisticada de proteínas, enzimas y péptidos, cada uno con funciones específicas. Estas moléculas trabajan en conjunto para inmovilizar, digerir y, en muchos casos, comenzar a descomponer a la presa incluso antes de que la serpiente la consuma. Cuando una serpiente venenosa muerde, sus colmillos penetran profundamente en los tejidos de la presa, inyectando esta mezcla letal directamente en el sistema circulatorio o muscular del animal. El veneno comienza a actuar de inmediato, atacando los sistemas vitales de la víctima. Dependiendo del tipo de veneno, puede causar parálisis, hemorragias internas, destrucción de tejidos o una combinación de estos efectos. Esta táctica es increíblemente eficiente, ya que permite a la serpiente dominar a su presa sin una lucha prolongada, minimizando el riesgo de lesiones y ahorrando energía valiosa. El veneno no solo inmoviliza, sino que también comienza a digerir a la presa desde el interior, facilitando la posterior ingestión. Los venenos de serpiente pueden clasificarse en varios tipos principales según los sistemas que atacan y los efectos que producen en la presa. El veneno neurotóxico es uno de los más conocidos y es utilizado por serpientes como las cobras y las kraits. Este tipo de veneno ataca el sistema nervioso, bloqueando la transmisión de señales entre el cerebro y los músculos. Como resultado, la presa experimenta parálisis, desorientación y finalmente la detención de funciones vitales como la respiración y el latido cardíaco. Otro tipo es el veneno hemotóxico, característico de víboras como las serpientes de cascabel. Este veneno destruye glóbulos rojos, daña vasos sanguíneos y evita la coagulación de la sangre, provocando hemorragias internas masivas y necrosis de los tejidos. Esto debilita rápidamente a la presa y facilita su digestión. Algunas serpientes han desarrollado venenos mixtos, combinando neurotoxinas, hemotoxinas, citotoxinas y miotoxinas. Esta combinación asegura que la presa sea rápidamente inmovilizada y que sus tejidos comiencen a descomponerse, optimizando la eficiencia de la caza. El sistema de entrega del veneno es una maravilla evolutiva. Los colmillos de las serpientes venenosas han evolucionado para maximizar la penetración y la administración precisa del veneno. Estos colmillos funcionan como agujas hipodérmicas, permitiendo que el veneno fluya desde las glándulas especializadas hasta el interior de la presa con una eficiencia asombrosa. En las víboras, los colmillos son largos, huecos y articulados. Se pliegan hacia atrás contra el paladar cuando no están en uso y se proyectan hacia adelante en el momento del ataque, listos para inyectar su carga mortal. En las cobras y sus parientes, los colmillos son más cortos y fijos en la parte delantera de la boca, pero igualmente efectivos para administrar el veneno. Las serpientes pueden controlar la cantidad de veneno que inyectan en cada mordedura. A veces realizan una mordedura seca, sin liberar veneno, como advertencia o para conservar este recurso valioso para futuras presas. La potencia y composición del veneno varía enormemente entre especies, adaptándose a las necesidades de caza y al tipo de presa. Algunas serpientes cazan pequeños mamíferos, otras aves,
anfibios o incluso peces, y su veneno está optimizado para cada tipo de presa. Por ejemplo, la taipán del interior de Australia posee un veneno tan potente que puede inmovilizar a grandes mamíferos en cuestión de minutos. Su veneno está especialmente adaptado para actuar rápidamente sobre los mamíferos de sangre caliente que constituyen su dieta principal. Esta toxicidad extrema asegura que la presa no escape tras ser mordida, permitiendo a la serpiente cazar de manera rápida, segura y eficiente. El veneno no solo es un arma, sino también una herramienta digestiva que facilita la absorción de nutrientes. El veneno es, sin duda, una de las armas más formidables y versátiles de la naturaleza, resultado de una evolución implacable que ha convertido a las serpientes en asesinos perfectos dentro de su reino. No todas las serpientes dependen del veneno para conseguir sus comidas. De hecho, existe una estrategia de caza igualmente letal y antigua, la constricción, un arte refinado a lo largo de millones de años de evolución. La constricción es el método predilecto de gigantes no venenosos como las pitones, las boas y las anacondas. Estas especies han desarrollado cuerpos robustos y musculosos, perfectamente adaptados para someter a presas de gran tamaño sin necesidad de veneno. El cuerpo de una serpiente constrictora es una máquina biológica de fuerza y precisión. Cada músculo, desde la cabeza hasta la cola, está diseñado para ejercer una presión asombrosa, permitiéndoles dominar animales que superan su propio peso y tamaño. Estas serpientes no solo dependen de la fuerza bruta, su éxito radica en una combinación de paciencia, camuflaje y una biomecánica sofisticada. Su piel está reforzada con escamas resistentes y su columna vertebral flexible les permite enrollarse con precisión milimétrica alrededor de sus víctimas. La caza comienza con una emboscada. Las constrictoras son maestras del sigilo, capaces de permanecer inmóviles durante horas o incluso días, perfectamente camufladas entre la vegetación o bajo el agua, esperando el momento exacto para atacar. Cuando una presa potencial se acerca, la serpiente calcula la distancia y el ángulo de ataque con una precisión asombrosa, utilizando su lengua bífida para detectar señales químicas en el aire y localizar a su objetivo. La paciencia es clave. Una constrictora puede esperar el tiempo que sea necesario, inmóvil y alerta, hasta que la oportunidad perfecta se presenta. En el instante preciso, la serpiente se lanza con una velocidad sorprendente, atrapando a la presa con su boca armada de dientes curvados hacia atrás, diseñados para sujetar y evitar que la víctima escape. Una vez asegurada la presa, comienza la verdadera técnica de constricción. La serpiente enrolla rápidamente su cuerpo alrededor del animal, formando espirales que se ajustan con cada movimiento de la víctima. Cada espiral se coloca estratégicamente para maximizar la presión sobre el torso de la presa, bloqueando el flujo sanguíneo y restringiendo cualquier intento de escape. Contrario a la creencia popular, la constricción no aplasta ni rompe huesos. El verdadero objetivo es mucho más eficiente: cortar el flujo de sangre al cerebro y órganos vitales, provocando una rápida pérdida de conciencia. Las constrictoras poseen una sensibilidad extraordinaria. Detectan cada respiración y latido de la presa, ajustando la presión de sus espirales cada vez que el animal exhala y su cuerpo se relaja. Este ajuste progresivo es una obra maestra biomecánica. Con cada exhalación, la serpiente aprieta un poco más, impidiendo que la presa vuelva a inhalar completamente.
La presión ejercida es tan intensa que colapsa los vasos sanguíneos principales, especialmente las arterias que llevan sangre al cerebro, causando un desmayo casi instantáneo. El objetivo biomecánico es claro: interrumpir la circulación sanguínea, no la respiración. Así, la muerte ocurre en cuestión de minutos, mucho más rápido que por asfixia. La víctima pierde el conocimiento en segundos y el corazón se detiene poco después. Este método minimiza el riesgo de lesiones para la serpiente y reduce la lucha de la presa. En esencia, la constricción es una técnica quirúrgica. Induce un derrame cerebral y un paro cardíaco en 1 o 2 minutos, asegurando una muerte rápida y eficiente. Esta eficiencia es una ventaja evolutiva crucial. Al reducir el tiempo de lucha, la serpiente evita heridas y conserva energía, lo que le permite cazar presas más grandes y peligrosas. La biomecánica de la constricción es un prodigio evolutivo. Los músculos segmentados y la estructura ósea flexible permiten una fuerza y control excepcionales, perfeccionados a lo largo de generaciones. Gracias a esta técnica, las constrictoras pueden enfrentarse a presas que superan varias veces su propio tamaño, desde roedores hasta ciervos y jabalíes. Por ejemplo, la pitón de roca africana es capaz de matar y devorar antílopes y jabalíes, animales que serían inalcanzables para la mayoría de los depredadores de su tamaño. La anaconda verde, la serpiente más pesada del planeta, puede alimentarse de capibaras, caimanes e incluso ciervos, demostrando la versatilidad y poder de la constricción. Para estas serpientes, el tamaño y la fuerza son la clave del éxito. Su musculatura es su principal arma, permitiéndoles dominar animales que serían demasiado peligrosos para otros depredadores. La constricción les otorga una ventaja evolutiva única. Pueden cazar una amplia variedad de presas, desde aves y mamíferos hasta reptiles, adaptándose a diferentes hábitats y oportunidades alimenticias. Así, la constricción no solo es una técnica de caza, sino un testimonio de la evolución y la perfección biológica. Es la prueba de que, en el mundo de las serpientes, la fuerza, la paciencia y la precisión pueden ser tan letales como el veneno. Después de una cacería exitosa, ya sea por veneno o por constricción, la serpiente se prepara para enfrentar uno de los mayores retos de su vida: alimentarse de una presa que, a menudo, parece imposible de tragar. El proceso comienza con una precisión asombrosa. La serpiente utiliza su lengua bífida y órganos sensoriales para asegurarse de que la presa está perfectamente alineada con su boca. Aquí es donde las serpientes realizan una de sus hazañas más increíbles. Su boca se abre en un ángulo extraordinario, mucho mayor que el de cualquier otro animal. Tienen la capacidad de tragar presas que son muchas veces más anchas que su propia cabeza, gracias a la elasticidad de su piel y la estructura única de su cráneo. Esto parece imposible, pero su anatomía está especialmente diseñada para este propósito. La mandíbula inferior de la serpiente no está fusionada en la barbilla, sino formada por dos huesos separados conectados por un ligamento elástico. A diferencia de una mandíbula humana, que es rígida y limita la apertura de la boca, la de la serpiente puede expandirse lateralmente, permitiendo que las dos mitades se separen ampliamente. Este diseño permite que la serpiente abra su boca de manera impresionante, envolviendo completamente a su presa. Las dos mitades de la mandíbula se mueven de forma independiente y la piel y los músculos de la cabeza se estiran sin romperse, adaptándose a la forma de la presa. Así, la abertura de la boca se ensancha drásticamente, permitiendo que la serpiente engulla animales de gran tamaño. Pero la magia anatómica no termina ahí.
El cráneo de la serpiente está compuesto por huesos conectados de forma laxa, lo que le otorga una movilidad excepcional. Muchos de estos huesos pueden moverse y cambiar de posición de manera independiente, facilitando el avance de la cabeza sobre la presa. Esta flexibilidad permite que la serpiente adapte la forma de su cabeza a la de la presa, envolviéndola completamente. Toda la cabeza se convierte en una estructura dinámica, capaz de modificar su forma y tamaño durante la alimentación. Cuando una serpiente está comiendo, no mastica. Su dentadura está diseñada para sujetar y arrastrar, no para triturar. En lugar de masticar, la serpiente avanza su boca sobre la presa, utilizando movimientos alternos de cada lado de la mandíbula. Engancha los dientes curvados de un lado de la mandíbula en la presa y tira, mientras el otro lado se adelanta para obtener un nuevo agarre. Este movimiento de caminar con la mandíbula es lento y metódico, pero extremadamente efectivo. Poco a poco, la presa es arrastrada hacia la garganta, mientras la serpiente produce grandes cantidades de saliva para lubricar el proceso. La saliva no solo facilita el deslizamiento, sino que también puede contener enzimas que inician la digestión, incluso antes de que la comida llegue al estómago. Respirar durante este largo proceso podría ser un problema, ya que la boca está completamente ocupada. Sin embargo, las serpientes han desarrollado una solución ingeniosa, un tubo especial llamado glotis. Cuando la boca está llena, la glotis se extiende hacia adelante, sobresaliendo por debajo de la lengua. Este tubo actúa como un snorkel, permitiendo que la serpiente respire mientras traga lentamente a su presa. Así, la serpiente puede pasar minutos o incluso horas tragando su comida sin asfixiarse. Este proceso puede ser tan prolongado que, en ocasiones, la serpiente debe defender su presa de otros depredadores mientras aún la está tragando. Una vez que la presa ha pasado completamente por la boca, comienza el siguiente acto de maravilla fisiológica: la digestión. El estómago de la serpiente se expande para acomodar la presa entera y comienza a secretar ácidos y enzimas digestivas extremadamente potentes. Estos jugos gástricos son tan fuertes que pueden descomponer carne, órganos, pelo e incluso huesos sólidos. El proceso digestivo es tan eficiente que casi nada de la presa se desperdicia. Solo quedan residuos indigeribles como garras o plumas. Durante la digestión, el metabolismo de la serpiente se dispara. El corazón y el hígado pueden duplicar su tamaño temporalmente para manejar la carga de trabajo. La temperatura corporal de la serpiente puede aumentar, acelerando aún más la descomposición de la presa. Para una comida especialmente grande, este proceso puede durar días o incluso semanas, dependiendo del tamaño de la presa y la especie de la serpiente. Una sola comida puede proporcionar suficiente energía para sostener a la serpiente durante semanas, meses o incluso hasta un año en casos extremos. Durante este tiempo, la serpiente puede entrar en un estado de reposo, minimizando su actividad para conservar energía mientras digiere. Sus órganos internos, como el corazón y el hígado, regresan a su tamaño normal una vez que la digestión ha concluido. Este ciclo de alimentación y digestión es una adaptación evolutiva que ha permitido a las serpientes sobrevivir en ambientes donde la comida es escasa. Tras alimentarse, la serpiente busca un lugar seguro y cálido donde pueda permanecer inmóvil y protegida mientras su cuerpo procesa la enorme ingesta de energía. Durante este periodo, la serpiente es especialmente vulnerable, ya que su movilidad está reducida por el tamaño de la presa en su interior. Solo cuando la digestión ha finalizado, la serpiente recupera su agilidad y está lista para cazar de nuevo, completando así el ciclo de la asombrosa alimentación de estos depredadores perfectos.
Para las serpientes, la vida es un ciclo incesante de supervivencia y adaptación. Transmitir sus genes a la siguiente generación es el objetivo final de cada individuo. Y la naturaleza ha dotado a estos reptiles de estrategias reproductivas tan variadas como ingeniosas. Cuando llega la temporada de apareamiento, las serpientes hembra liberan feromonas, poderosas sustancias químicas que flotan en el aire y anuncian su receptividad a kilómetros de distancia. Los machos, equipados con lenguas bífidas increíblemente sensibles, recogen estas señales químicas y las interpretan con precisión, siguiendo el rastro invisible hasta encontrar a la hembra. Este proceso puede dar lugar a espectáculos impresionantes, donde decenas o incluso cientos de machos se congregan en torno a una sola hembra. En especies como las serpientes de liga de Canadá, se forman enormes bolas de apareamiento, con los machos compitiendo ferozmente por la oportunidad de reproducirse. La competencia es intensa y aunque la fuerza y el tamaño pueden ayudar, a menudo es la persistencia y la astucia lo que determina el éxito reproductivo. Una vez que un macho logra imponerse, el apareamiento se asegura gracias a una adaptación anatómica única. Los machos poseen un par de órganos reproductores llamados hemipenes, normalmente invertidos dentro del cuerpo, que se extienden durante el apareamiento. Durante la cópula, uno de los hemipenes se introduce en la hembra para transferir el esperma, asegurando la fertilización. Estos órganos suelen estar cubiertos de espinas o púas que ayudan a mantener la unión entre macho y hembra durante el proceso, evitando que otros machos interrumpan la transferencia. La cópula puede durar desde minutos hasta varias horas, dependiendo de la especie, en una danza ancestral que garantiza la continuidad de la especie. Tras el apareamiento, las hembras adoptan diferentes estrategias para atraer a sus crías al mundo, dependiendo de su especie y entorno. La mayoría de las serpientes son ovíparas, lo que significa que ponen huevos. Estos huevos, de cáscara flexible y coriácea, requieren un ambiente húmedo y protegido para desarrollarse. Especies como las pitones, culebras ratoneras y cobras reales buscan lugares seguros, como troncos podridos, madrigueras o montículos de vegetación, donde depositan sus nidadas y las ocultan de los depredadores. Algunas madres, como la cobra real, van más allá, construyen nidos elaborados y vigilan sus huevos, defendiéndolos con fiereza hasta la eclosión, un comportamiento poco común entre las serpientes. Otras especies son vivíparas, lo que significa que retienen los huevos dentro de su cuerpo y dan a luz crías vivas, completamente formadas y listas para enfrentar el mundo. Las víboras boas y la mayoría de las serpientes marinas emplean esta estrategia. Las crías se desarrollan protegidas en el interior de la madre, emergiendo como réplicas en miniatura de los adultos, con todos sus sentidos y armas listos. Ya sea que nazcan de un huevo o del vientre materno, las serpientes jóvenes enfrentan el mundo solas desde el primer instante. No existe el cuidado parental en la mayoría de las especies. La madre cumple su papel al depositar o dar a luz a las crías, y luego se retira, dejando a los recién nacidos a merced del entorno. Sin embargo, estas crías no están indefensas. Nacen con un repertorio completo de instintos de supervivencia. Saben esconderse, cazar y defenderse desde el primer día. Su camuflaje natural y su comportamiento sigiloso les permiten evitar a los depredadores y acechar a sus primeras presas. Incluso las serpientes venenosas nacen con colmillos y glándulas de veneno completamente funcionales, capaces de cazar y defenderse desde el primer momento. A pesar de sus habilidades, su pequeño tamaño las hace vulnerables a numerosos peligros.
Desde el primer día deben esquivar a depredadores como aves, mamíferos y reptiles más grandes, enfrentando un mundo hostil donde solo los más aptos sobreviven. La vida de una serpiente joven es una carrera constante por la supervivencia, donde cada instinto y adaptación cuenta. Así, la nueva generación de cazadores inicia su propio ciclo, perpetuando el legado de estos asesinos perfectos. El planeta alberga una asombrosa variedad de serpientes, cada una con adaptaciones extraordinarias que les permiten prosperar en hábitats muy distintos. Desde selvas densas y desiertos áridos hasta islas remotas y profundidades oceánicas, las serpientes han evolucionado para ocupar casi todos los rincones del mundo natural. En los bosques del sur de la India, la imponente cobra real reina como la serpiente venenosa más larga del mundo. Este depredador especializado se alimenta principalmente de otras serpientes, incluidas las venenosas, utilizando su potente veneno neurotóxico para paralizar rápidamente a su presa antes de devorarla entera. Su veneno no solo es letal, sino que también actúa con precisión quirúrgica, permitiéndole dominar a otros reptiles en su entorno. En las sabanas africanas, la pitón de roca africana representa la fuerza bruta de la constricción. Esta gigantesca serpiente puede cazar presas tan grandes como antílopes jóvenes, emboscándolos y usando sus poderosos músculos para cortar el flujo sanguíneo al cerebro de la víctima. En una isla aislada frente a la costa de Brasil, la víbora punta de lanza dorada domina un ecosistema único. Con una densidad de hasta 3 serpientes venenosas por metro cuadrado, esta especie ha desarrollado un veneno extremadamente rápido, adaptado para cazar aves migratorias antes de que puedan escapar. Su veneno actúa casi instantáneamente, asegurando que la presa no tenga oportunidad de huir. En el norte, las culebras de liga de Manitoba, Canadá, emergen en decenas de miles cada primavera. Estas serpientes inofensivas forman la mayor concentración de serpientes del planeta, participando en rituales de apareamiento masivos que aseguran la supervivencia de la especie en climas extremos. En los mares tropicales del Triángulo de Coral, las serpientes marinas han perfeccionado la vida acuática. Con colas en forma de remo, pulmones alargados y la capacidad de absorber oxígeno a través de la piel, estas serpientes pueden permanecer sumergidas durante largos periodos y cazar peces ágiles con venenos sumamente potentes. La serpiente marina de Belcher, por ejemplo, posee uno de los venenos más potentes del reino animal, diseñado para inmovilizar rápidamente a sus presas marinas. En los desiertos de América del Norte, la serpiente de cascabel occidental utiliza su cascabel como advertencia sonora y su veneno hemotóxico para regular las poblaciones de roedores, desempeñando un papel esencial en el equilibrio ecológico del desierto. En las Islas Galápagos, la culebra corredora ha desarrollado una táctica de caza colectiva única. Cuando las crías de iguana marina emergen de sus nidos, estas serpientes coordinan emboscadas en grupo, creando un corredor letal para atrapar a sus presas. Este comportamiento cooperativo es raro entre serpientes y demuestra la capacidad de adaptación de la especie ante los desafíos de su entorno. Más allá de estos ejemplos, existen serpientes con habilidades aún más sorprendentes. La víbora cornuda del desierto, que se entierra en la arena para emboscar a sus presas. La serpiente voladora del sudeste asiático, capaz de planear entre los árboles. Y la boa esmeralda de la Amazonía, que caza en la oscuridad gracias a sensores térmicos en su cabeza. Cada especie de serpiente es un testimonio de la evolución, mostrando adaptaciones únicas que la convierten en una maestra de su propio dominio,
y en una pieza fundamental de los ecosistemas donde habita. Aunque las serpientes son depredadores formidables, no siempre están en la cima de la cadena alimenticia. En la naturaleza, incluso el cazador más astuto puede convertirse en presa. Son una parte fundamental del mundo natural, lo que significa que también sirven como fuente de alimento para una sorprendente variedad de animales. Desde el momento en que nacen, las serpientes enfrentan amenazas constantes. La vida de una serpiente es un delicado equilibrio entre cazar su propia comida y evitar convertirse en la comida de otros. Cada movimiento puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Esta relación dinámica de depredador y presa es esencial para mantener un ecosistema saludable, donde cada especie cumple un papel vital. Los peligros acechan desde el principio de la vida de una serpiente. Los huevos, frágiles y vulnerables, son un objetivo fácil para muchos depredadores. Mapaches, lagartos monitores, zorros, tejones y hasta otras serpientes buscan estos huevos como una fuente nutritiva y accesible de alimento. Incluso hormigas y aves pueden atacar los nidos. Al nacer, las crías de serpiente son diminutas y extremadamente vulnerables. Sin la protección de sus padres, deben valerse por sí mismas desde el primer instante. Su pequeño tamaño las convierte en presas ideales para una multitud de depredadores, incluyendo aves, mamíferos y otros reptiles. Las aves de presa, como águilas, halcones y búhos, son cazadores expertos de serpientes. Su aguda visión les permite detectar incluso el más mínimo movimiento entre la vegetación. Con un vuelo silencioso y preciso, pueden abalanzarse sobre una serpiente desprevenida y atraparla con sus poderosas garras. Mamíferos como las mangostas, los tejones melíferos y los coyotes también son conocidos por cazar serpientes. La mangosta, en particular, es famosa por su valentía y agilidad. Estos mamíferos pueden resistir el veneno de algunas serpientes y utilizan su rapidez para esquivar ataques mortales. La mangosta es capaz de enfrentarse a cobras venenosas, esquivando sus ataques y lanzando mordidas precisas en la cabeza, neutralizando a su oponente. Incluso en el agua, las serpientes no están completamente a salvo. Los depredadores marinos acechan bajo la superficie. Las serpientes marinas, a pesar de su potente veneno, son cazadas por peces depredadores, tiburones y grandes aves marinas. Águilas marinas han sido vistas arrebatando serpientes venenosas directamente del agua, llevándolas a la orilla para devorarlas. Tiburones y peces grandes como el mero gigante no dudarán en atacar a una serpiente marina si se presenta la oportunidad. En tierra, los reptiles más grandes representan una amenaza significativa. Cocodrilos, caimanes y lagartos gigantes acechan en ríos y orillas. Cocodrilos y caimanes no dudarán en devorar cualquier serpiente que se cruce en su camino, usando su fuerza bruta para someterla. El dragón de Komodo y otros lagartos grandes también cazan serpientes, utilizando su tamaño y poder para dominar a sus presas. Para sobrevivir, las serpientes han desarrollado una impresionante variedad de estrategias defensivas. El camuflaje es su primera y más efectiva línea de defensa. Muchas especies pueden mimetizarse perfectamente con su entorno, volviéndose casi invisibles para los depredadores. Si son descubiertas, la mayoría de las serpientes optan por huir rápidamente y esconderse en madrigueras, grietas o bajo la vegetación. Cuando no hay escapatoria, recurren a exhibiciones de amenaza. Levantan la cabeza, aplanan el cuerpo y muestran colores brillantes para intimidar. Las cobras extienden su icónica capucha,
advirtiendo a los posibles atacantes de su peligrosidad. Las serpientes de cascabel agitan su cascabel, produciendo un sonido inconfundible que alerta a los depredadores de su presencia venenosa. Otras especies silban fuertemente, inflan sus cuerpos y abren la boca para parecer más grandes y peligrosas. Si todo lo demás falla, una mordida es el último recurso. El ataque físico es arriesgado y costoso, pero a veces es la única opción para sobrevivir. Para una serpiente, cada día es una batalla por encontrar alimento y evitar convertirse en presa. Su éxito depende de una combinación de sigilo, velocidad, camuflaje y valentía. Así, el cazador y la presa se entrelazan en un ciclo eterno de supervivencia. Desde las selvas más profundas, pasando por los desiertos más secos, hasta las regiones montañosas y tundras heladas, las serpientes han conquistado casi todos los rincones del planeta. Su capacidad para adaptarse a entornos tan diversos es una de sus mayores fortalezas. Su anatomía única y especializada les permite prosperar donde muchos otros animales fracasarían. La piel de las serpientes, por ejemplo, no solo las protege de la deshidratación y los depredadores, sino que también les permite crecer y renovarse a través de la muda. Son criaturas de una eficiencia increíble, capaces de moverse con sigilo tanto en tierra como en el agua, y de acechar a sus presas con paciencia y precisión. Sus cuerpos, reducidos a lo esencial, están diseñados para el sigilo y la depredación. La flexibilidad de su columna vertebral y la ausencia de extremidades les otorgan una movilidad asombrosa, permitiéndoles trepar, nadar, excavar y deslizarse por terrenos complejos. Esta estructura corporal, lejos de ser una limitación, es una de sus mayores ventajas evolutivas. El camuflaje es otra de sus armas secretas. Muchas serpientes pueden mimetizarse perfectamente con su entorno, volviéndose casi invisibles, tanto para presas como para depredadores. Sus estrategias de caza son tan variadas como los hábitats que ocupan. Algunas esperan pacientemente durante horas, mientras que otras persiguen activamente a sus presas, ya sea utilizando veneno letal o la fuerza bruta de la constricción. Sus métodos son precisos, efectivos y energéticamente eficientes. La capacidad de tragar presas mucho más grandes que su cabeza es un testimonio de su asombrosa adaptación anatómica, permitiéndoles aprovechar al máximo cada oportunidad de alimentación y sobrevivir largos periodos sin comer. Han resuelto los desafíos de percibir el mundo sin oídos externos, detectando vibraciones a través del suelo, viendo en la oscuridad mediante sensores de calor y oliendo en 3 dimensiones con su lengua bífida. Para sobrevivir a condiciones extremas, muchas serpientes pueden entrar en estados de letargo, reducir su metabolismo y resistir largos periodos de frío, calor o escasez de alimento. Como depredadores, juegan un papel crucial en el control de poblaciones de roedores y otros animales pequeños, ayudando a mantener el equilibrio natural de los ecosistemas, pero también son presas, formando parte esencial de la cadena alimentaria y contribuyendo a la biodiversidad. Sus vidas, desde los rituales de apareamiento hasta el nacimiento de crías independientes, son historias de instinto, competencia y supervivencia. Las crías, vulnerables desde el primer momento, deben depender de su instinto y camuflaje para sobrevivir en un mundo lleno de amenazas. Cada especie, desde la humilde culebra hasta la imponente cobra real, aporta una pieza única al mosaico de la vida. Las serpientes no son criaturas maliciosas, sino supervivientes que han perfeccionado el arte de adaptarse
y prosperar en condiciones cambiantes. Son símbolos de resiliencia y eficiencia, recordándonos la increíble diversidad y capacidad de adaptación de la vida en la Tierra. No son solo asesinos silenciosos, son supervivientes perfectamente diseñados, capaces de vivir al límite y prosperar donde otros no pueden. El mundo sería un lugar mucho más pobre sin estos increíbles reptiles, verdaderos maestros de la supervivencia y la adaptación. Debajo de sus exteriores silenciosos y escamosos, las serpientes poseen una serie de sentidos extraordinarios, finamente sintonizados para un mundo de sigilo y supervivencia. A diferencia de los humanos, las serpientes no tienen orejas externas, pero son maestras en detectar las vibraciones más débiles a través del suelo. Cada temblor sutil cuenta una historia, de presas que se acercan, depredadores al acecho o pasos distantes, revelada a través de sus mandíbulas, que transmiten las vibraciones directamente a sus oídos internos. Su visión, aunque varía entre especies, a menudo está adaptada para la poca luz. Algunas serpientes ven bien en la oscuridad, mientras que otras dependen de un tipo de vista completamente diferente. Las víboras de fosa, las boas y las pitones están equipadas con fosas termosensoras a lo largo de sus caras. Estos órganos especializados detectan las firmas de calor infrarrojo de las presas de sangre caliente, pintando una imagen térmica de su entorno y permitiéndoles atacar con una precisión milimétrica, incluso en la oscuridad total. Pero quizás el más icónico de los sentidos de las serpientes es la quimiorrecepción, el arte de saborear el aire. Con cada movimiento de sus lenguas bífidas, las serpientes recogen señales químicas invisibles del ambiente. Estas partículas se transfieren al órgano de Jacobson u órgano vomeronasal, ubicado en el techo de sus bocas. Aquí se forma un mapa químico guiando a la serpiente hacia presas, compañeros o lejos del peligro. Juntos, estos sentidos forman un conjunto de herramientas ocultas, uno que transforma a la serpiente en un depredador eficiente, casi fantasmal, silenciosas, invisibles y omniscientes a su manera única. Las serpientes nos recuerdan que la supervivencia no se trata solo de fuerza o velocidad, sino de percibir el mundo de maneras que otros no pueden. En el lenguaje secreto del calor, el olfato y la vibración, las serpientes han encontrado su propia manera de dominar el arte de la caza. En el mundo de las serpientes, la supervivencia a menudo depende de la habilidad de permanecer sin ser vistas. A través de bosques, desiertos y praderas, las serpientes han perfeccionado el antiguo arte del camuflaje. Sus escamas están coloreadas y con patrones para mezclarse perfectamente con hojas caídas, raíces enredadas o arena blanqueada por el sol. Algunas, como la víbora gabún, imitan la luz moteada del suelo del bosque tan perfectamente que incluso un observador cuidadoso tendría dificultades para verlas hasta que es demasiado tarde. Pero el camuflaje es solo el principio. Muchas serpientes son maestras del mimetismo, imitando la apariencia de especies más peligrosas para engañar tanto a depredadores como a presas. La inofensiva serpiente de leche, por ejemplo, luce bandas brillantes de rojo, negro y amarillo, casi idénticas a la venenosa serpiente coral. Este astuto engaño advierte a los posibles atacantes que se mantengan alejados, aunque la imitadora no represente una amenaza real. Otras serpientes llevan su disfraz al siguiente nivel. Las escamas de la víbora cornuda se asemejan a guijarros, permitiéndole desaparecer entre afloramientos rocosos.
La pitón arborícola verde se enrosca inmóvil entre las enredaderas, su vívida coloración indistinguible de las hojas y ramas de arriba. Estos trucos visuales no son sólo para la defensa, el camuflaje también convierte a las serpientes en depredadores de emboscada. Pacientes e inmóviles esperan a que la presa se acerque, atacando con la velocidad del rayo desde sus puntos de vista ocultos. A través del camuflaje y el mimetismo, las serpientes se han vuelto expertas tanto en esconderse del peligro como en cazar con precisión. En un mundo donde ser visto puede significar vida o muerte, estas notables adaptaciones aseguran que las serpientes sigan siendo algunos de los cazadores más escurridizos y efectivos de la naturaleza. Mucho antes de que se deslizaran por bosques y desiertos, las serpientes comenzaron su viaje en las profundidades de la prehistoria. Su historia se remonta a más de 100 millones de años, a una época en que los dinosaurios dominaban la Tierra. Los primeros ancestros de las serpientes, como el antiguo Nayash de América del Sur, todavía tenían pequeñas extremidades vestigiales, una pista de sus orígenes parecidos a los lagartos. La evidencia fósil revela que con el paso del tiempo, estas extremidades desaparecieron gradualmente, dando paso a los cuerpos elegantes y alargados que reconocemos hoy. Descubrimientos adicionales, como la serpiente marina Pachyophyes, muestran que algunas serpientes tempranas se adentraron en los mares, adaptándose a la vida en los océanos antiguos. A lo largo de millones de años, las serpientes se diversificaron, irradiando a nuevos entornos y desarrollando adaptaciones extraordinarias. La gigantesca titanoboa, que una vez acechó los pantanos prehistóricos, se extendía más de 40 pies de largo, lo que la convierte en la serpiente más grande jamás conocida. Especies extintas como los Matsoidae acorazados insinúan los caminos experimentales de la evolución temprana de las serpientes, mientras que el registro fósil captura la aparición de colmillos venenosos y sistemas sensoriales avanzados. A través de extinciones masivas y continentes cambiantes, las serpientes han perdurado, adaptándose constantemente al mundo cambiante. La increíble diversidad actual, desde serpientes ciegas que cavan madrigueras hasta cazadores rápidos que viven en los árboles, tiene sus raíces en este notable viaje evolutivo. Cada escama y cada movimiento son un testimonio de millones de años de supervivencia, innovación y cambio. Los huesos fosilizados debajo de nuestros pies nos recuerdan. La historia de las serpientes es uno de los mayores relatos de transformación de la naturaleza. En todo el mundo, las serpientes han conquistado algunos de los ambientes más extremos y desafiantes del planeta. En los desiertos abrasadores, las serpientes de cascabel, esas que se mueven de lado, se deslizan sin esfuerzo por la arena ardiente. Su forma única de moverse de lado minimiza el contacto con el suelo caliente y les ayuda a conservar el agua, que es muy valiosa. Debajo de la tierra, las boas de arena se entierran profundo para escapar del calor intenso, saliendo solo cuando ya está oscuro para cazar. Dentro de las selvas densas y húmedas, las serpientes que viven en los árboles, como la boa esmeralda, se enrollan silenciosamente en las ramas, camufladas entre las hojas, esperando el momento perfecto para atacar. Sus colas que pueden agarrar cosas y sus escamas de colores vibrantes las hacen maestras de la vida en vertical, capaces de moverse por la enredada copa de los árboles con gracia y precisión. En lo alto de las montañas rocosas, las víboras de Foceta soportan noches heladas y un aire muy delgado. Estos cazadores resistentes usan unos huequitos especiales que sienten el calor para encontrar presas de sangre caliente en el terreno frío y rocoso. Su habilidad para hacer más lento su metabolismo
les permite sobrevivir largos periodos con poca comida, una adaptación muy importante para la vida donde hay pocos recursos. En los ríos, pantanos y océanos del mundo, las serpientes acuáticas han evolucionado para vivir bajo el agua. La cola en forma de remo de la serpiente marina la impulsa a través de las olas, mientras que sus pulmones pueden guardar suficiente aire para inmersiones de horas. Algunas especies de agua dulce, como la anaconda, se deslizan silenciosamente por aguas turbias, usando el sigilo y la fuerza para emboscar presas mucho más grandes que ellas. Desde las dunas quemadas por el sol hasta las selvas enredadas, desde los picos helados hasta los reinos submarinos, las serpientes se han adaptado de maneras extraordinarias para sobrevivir y tener éxito. Cada ambiente presenta desafíos únicos y cada especie ha desarrollado sus propias herramientas asombrosas para superarlos. A través de la innovación y la resistencia, las serpientes se han convertido en verdaderas sobrevivientes, habitando casi cada rincón del mundo natural. En el mundo silencioso de las serpientes, la comunicación toma formas que son sutiles, pero sorprendentemente complejas. A diferencia de muchos animales, las serpientes no usan llamadas vocales o canciones. En cambio, dependen del lenguaje corporal, las señales químicas y las demostraciones físicas para interactuar entre sí. Cuando dos serpientes se encuentran, comienza un baile delicado. Durante la temporada de apareamiento, los machos pueden participar en combates ritualizados, donde levantan sus cuerpos y se entrelazan, cada uno tratando de empujar al otro al suelo. Es una demostración de fuerza, no una batalla a muerte, y el ganador se gana el derecho a aparearse. Las señales químicas también juegan un papel vital. Las serpientes usan sus lenguas bífidas para recolectar partículas de olor del aire y del suelo, interpretando rastros dejados por posibles parejas o rivales. Una hembra lista para reproducirse deja una firma química guiando a los machos directamente hacia ella. Las demostraciones de agresión son igualmente fascinantes. Algunas serpientes inflan sus cuerpos, aplanan sus cabezas o levantan la parte superior de sus cuerpos del suelo, haciéndose parecer más grandes y amenazantes. Otras sacuden sus colas o silban, advirtiendo a los intrusos que mantengan su distancia. Estas señales ayudan a evitar peleas innecesarias, conservando energía para cuando más importa. En raras ocasiones, las serpientes incluso pueden cooperar. Se ha observado que ciertas especies se agrupan durante la hibernación, compartiendo calor en guaridas subterráneas, una tregua silenciosa en la lucha por la supervivencia. A través del olfato, el movimiento y la postura, las serpientes han desarrollado un lenguaje sofisticado propio. En su mundo tranquilo, cada gesto y cada rastro químico cuenta una historia de rivalidad, atracción y supervivencia.